Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. En primera instancia quisiera agradecer la generosidad del Centro de Estudios Martianos por la cordial invitación, muy en especial a la doctora Marlene Vázquez, al doctor Mauricio Núñez. Me honra muchísimo poder estar acá con compañeras y compañeros investigadores eh, debatiendo, realizando este intercambio intelectual, académico respecto al pensamiento martiano. Es realmente un honor también estar junto con la mesa principal, junto con el maestro doctor Pedro Pablo Rodríguez y el doctor Joel Jurado. Es un honor. Mi intervención se titula El pabellón cubano y la militancia de los clubes del Partido Revolucionario Cubano en Costa Rica, en fecha de 1896 a 1898. Y si me lo permiten, quisiera dedicar esta modesta ponencia a una investigadora, la profesora Olga Marta Rodríguez Jiménez, en memoria a la profesora Olga Marta Rodríguez y su apasionada contribución a los estudios martianos en mi país, en Costa Rica. El proyecto político de la independencia cubana, desarrollado durante la última década del siglo XIX, constituye un punto histórico de trascendencia, de suma trascendencia, para analizar desde múltiples dimensiones la configuración de una conciencia antiimperialista y anticolonialista inscrita, y allí su particularidad en el epicentro de las tensiones y ambivalencias ideológicas de la modernidad liberal, la herencia colonial y las nuevas relaciones de codependencia que dictaba el capitalismo finesecular a las economías locales e incipientes de las sociedades hispanoamericanas. En palabras del historiador cubano, señor Pedro Pablo Rodríguez, refiriéndose al pensamiento de Martí, abro cita: obviamente, Martí no desconocía la formación, ya en su época, de estados nacionales que parecían encaminarse entonces hacia una cierta estabilidad bajo las nuevas posibilidades de inserción en el mercado mundial del capitalismo, en veloz ampliación geográfica y transformación estructural a finales del siglo XIX. Mas tampoco desconocía los graves problemas estructurales dejados por el colonialismo español, aún irresueltos y hasta aumentados por las repúblicas criollas, cuya solución verdadera exigía una atención urgente y privilegiada sin atenerse a los modelos extranjeros. Como ningún otro proceso de emancipación, la singularidad de la independencia cubana no solo se caracteriza por su aparición tardía en relación con la formación de los Estados-nación hispanoamericanos, sino también por las dinámicas de recepción y producción discursiva en que ésta se vio involucrada. Por este motivo, resulta de suma importancia analizar la función ideológica, la función cultural que desempeñaron los medios de prensa, las asociaciones intelectuales de orden liberal y la amplia circulación de periódicos nacionales que dieron a conocer las principales noticias del enfrentamiento cubano con las Fuerzas Armadas españolas, así como la publicación de avisos, cartas, artículos, noticias de guerra y otros documentos vinculados con la organización del Partido Revolucionario Cubano. Acorde con los argumentos anteriores, el propósito de esta ponencia, de este estudio, pues radica en elaborar un panorama histórico, descriptivo, respecto a las dinámicas de producción y recepción que tuvo el periódico El Pabellón Cubano y su mediación sociodiscursiva con los clubes revolucionarios cubano-costarricenses durante el periodo 1896-1898. El Pabellón Cubano en clave tica, al igual que la gran mayoría de las sociedades hispanohablantes, la lucha de independencia cubana ocupó un lugar
protagónico en la opinión pública costarricense de finales del siglo XIX. Este hecho no solo se explica por la migración política e intelectual que arribó entre mediados del siglo XVIII y finales del siglo XIX a esta región centroamericana, como son la propia figura de José Martí, el general Antonio Maceo y Grajales, Alberto Boix Odio, Antonio Zambrana, Benjamín de Céspedes, Tomás Muñoz, Rafael Odio Zavala y Miguel de Teo Betolón, entre muchos otros destacadas y destacados figuras intelectuales cubanas en Costa Rica. Un claro ejemplo que constata los vínculos entre la intelectualidad cubana, la cultura impresa y el movimiento político independentista en la sociedad costarricense radica en la publicación del periódico El Pabellón Cubano entre los años 1895 y 1898, cuya circulación semanal, los días sábados, muestra las habilidades organizativas de la colonia cubana y la creación de los llamados clubes revolucionarios, clubes del Partido Revolucionario Cubano, en diversas regiones de este país. Fundado por Emilio Artavia, la organización administrativa del periódico fue dirigida inicialmente por su propio fundador, el señor Artavia, y Constantino Gálvez. No obstante, hacia finales de 1897, el órgano de redacción de este periódico fue asumido por Francisco Chávez, Milanés y Pérez Síquez. Identificado como un órgano directo del Partido Revolucionario Cubano, el periódico El Pabellón Cubano evidencia además la familiaridad, la estructura de contenido, noticias y fines propagandísticos que tuvo este periódico con el Semanario de la Revolución, conocido como Patria Libre. Pasando por la crónica, el reportaje, el género de opinión, el género epistolar y publicitario, la heterogeneidad discursiva de este periódico nos da cuenta de una dinámica enunciativa cuya finalidad principal consistía en crear un efecto de persuasión política y empatía ideológica del lector costarricense y, por supuesto, con la comunidad cubana radicada en este país. Adelante. Como pueden ver, aquí se ilustra parte de las secciones principales de este periódico editado en Costa Rica. Secciones que tienen que ver con una sección de correspondencia, secciones que tienen que ver con colaboración, una sección que tiene que ver con la línea editorial del periódico en sí. Adelante. Gacetillas, inserciones, donde era muy común insertar artículos de opinión y sobre todo también artículos que hablaban directamente del proceso revolucionario independentista y por supuesto una sección dedicada al tema literario. Adelante. También tenía una sección muy importante que son de los avisos publicitarios que evidentemente servían para financiar este periódico en Costa Rica. Aquí tienen una muestra de algunas de esas avisos publicitarios de ofertas de servicio, zapaterías, panaderías radicadas en Costa Rica y también una sección noticias de guerra que daba cuenta día a día, de manera semanal acerca de los principales acontecimientos de la guerra que se estaba librando. Aquí tienen, por ejemplo, un pequeño cuadro donde es simplemente una muestra, los cuadros son un poco más extensos, pero es una muestra acerca de artículos críticos de la lucha independentista cubana redactados por intelectuales costarricenses y cubanos en Costa Rica. Evidentemente eran artículos críticos relacionados con la lucha independentista y que expresaban un sentimiento anticolonialista ya muy marcado. Adelante, por favor. Aquí tenemos críticas y semblanzas a figuras militares. Otra sección muy importante de este periódico es que constantemente realizaba semblanzas a figuras militares que habían fenecido en combate o que tenían ya una gran importancia política en este periodo. Podemos también, en la siguiente diapositiva, notar lo siguiente. Al igual que las secciones anteriores, las llamadas noticias de guerra
cumplen una función comunicativa y referencial dentro de la estructura discursiva del periódico. Como su nombre lo indica, Noticias de Guerra, esta sección se encarga de publicar una serie de reportajes relacionados con el ámbito estratégico militar de la lucha armada cubana, así como la descripción generalmente épica de las victorias, ocupaciones y fracasos del ejército cubano y español. Al respecto, véanse, por ejemplo, estos pequeños extractos de estas noticias de guerra que, sin lugar a dudas, daban al público costarricense un detalle casi que muy contemporáneo del detalle de los acontecimientos que se estaban librando en ese momento en Cuba. Leo dos fragmentos para que se den cuenta un poco del discurso y de la importancia que tenían estos extractos para que el público costarricense tuviera a cuenta qué es lo que estaba sucediendo en Cuba. Cito, en Colón entraron el lunes último unos 200 soldados desarmados. Al preguntarles a algunos curiosos la causa de no traer las armas, les manifestaron que se les habían dado a otros compañeros de los venidos recientemente de España, pero lo cierto es que se las quitaron las fuerzas patriotas de Clotilde García y Trujillo. Otra cita. El 28 de septiembre fue atacado el pueblo de Palma Soriano por caballería del general Sebreco y a las órdenes inmediatas del teniente general Francisco Diegues. El enemigo, que puso en juego la artillería, tuvo varios muertos y perdió unos cuantos prisioneros que le hizo la caballería en las entradas del pueblo. Noten el detalle, la precisión, justamente para crear un efecto de contemporaneidad y de identificación justamente con los acontecimientos que estaban sucediendo en la batalla. Adelante, por favor. En relación con el ámbito artístico literario, el conjunto de, podemos notar una sección dedicada a literatura donde había un conjunto de parodias, poemas, glosas y sonetos que se publicaban en esta sección y que se encuentran evidentemente referidos a un sentimiento altamente patriota, independentista cubano. Por ejemplo, aquí tenemos algunos, en la siguiente diapositiva, tenemos unos ejemplos de secciones literarias, por supuesto con poemas, sonetos, tanto de escritores cubanos, sino también costarricenses. Esta parte, esta sección, la investigación acerca de esta recepción literaria, es uno de los temas pendientes, uno de los ejes de investigación que ojalá se puedan desarrollar a futuro, sobre todo en el ámbito centroamericano. Finalmente, las dos últimas secciones que hemos identificado en este estudio son el pabellón del pabellón cubano, se titula Gacetillas y avisos publicitarios. En el caso de las gacetillas, esta sección se caracteriza por dar a conocer una serie de informaciones relacionadas con el contexto sociocultural e inmediato del lector. Así pues, en esta sección se detallan diversos avisos y reportes en torno a la celebración de veladas literarias, matrimonios, sesiones y actividades principales de los clubes, llegadas o salidas de cubanos residentes en Costa Rica, avisos de oficios, publicación de saludos, peticiones y cartas de invitación entre los diferentes clubes, así como la visita de destacadas autoridades políticas. Adelante. Por otra parte, también no podemos obviar los avisos publicitarios que daba este pabellón cubano, los cuales evidentemente registran una amplia oferta de servicios y al mismo tiempo nos permite identificar cuáles eran los patrocinadores principales de este periódico, como es el caso que tienen allí un pequeño extracto de estos avisos publicitarios y comerciales. Paso a continuación a la segunda fase de esta ponencia, dinámicas de socialización y organización de los clubes revolucionarios cubanos radicados en Costa Rica entre los años 1895 y 1896. La militancia y presencia de los clubes en Costa Rica muestra formas específicas de socialización entre la organización política y sus respectivas localidades. En ese sentido, los clubes cubano-costarricenses no solamente deben analizarse como una expresión política de los intereses y sentimientos patrióticos respecto a la independencia cubana, sino también como organizaciones que activan un determinado capital simbólico
relaciones de poder específicas y prácticas sociales, culturales también muy específicas. Asimismo, las dinámicas de socialización que caracterizan estas agrupaciones no son igualmente compartidas entre todos los ciudadanos costarricenses y migrantes cubanos, sino que obedecen a la empatía de ciertas esferas sociales identificadas con el proyecto de la independencia cubana. Si bien, y dado el carácter limitado de nuestras fuentes, resulta imposible determinar la pertenencia o clase social de cada miembro de estos clubes, los avisos, juntas directivas y crónicas de las actividades culturales realizadas por estos clubes sí al menos nos permiten afirmar que el éxito y la formación de estos clubes, principalmente en el espacio capitalino en San José, se debió a la vinculación que tenían estas agrupaciones con la ideología liberal e incluso masónica de ciertos sectores sociales costarricenses. Otro tema también muy importante a reflexionar e investigar es la participación de las logias masónicas dentro de la organización de los clubes revolucionarios, al menos en Costa Rica. La presencia masónica en Costa Rica, bueno, es un hecho hispanoamericano, pero hacia finales del siglo XIX fue muy importante como un medio difusor inclusive de las propias ideologías liberales. Siguiente, por favor. Así, por ejemplo, y según se especifica en el cuadro número 6, observen ustedes la cantidad de clubes revolucionarios cubanos que hay en ese momento. Por ejemplo, en Heredia, San José, Alajuela, Punta Arenas, Guanacaste y Limón, básicamente en todas las provincias de mi pequeño país. Contaban al menos con un club, los cuales también se encontraban distribuidos en localidades inclusive todavía más subregionales como es Grecia, Nicoya, San Ramón y Matina, abarcando así una significativa representatividad del territorio nacional. Por otra parte, se debe destacar que el mayor número de clubes se concentraba en la ciudad capital. Paralelamente con la cantidad de clubes registrados en esta fecha, llama la atención la diversidad de agrupaciones que se logran determinar. Por ejemplo, para este año existían 15 clubes registrados, 2 de ellos pertenecientes a clubes femeninos instalados en San José y en Grecia, un club infantil y aproximadamente 12 clubes masculinos restantes. Pasamos a la siguiente, por favor. En esta sección podemos ver quizá una panorámica más general acerca de la distribución geográfica de estos clubes. Por ejemplo, en San José, cerca de 7, Alajuela, Heredia, Grecia con 1, San Ramón con 2, Punta Arenas y Nicoya con 1, 2 en el caso de Matina, y el resto 1 básicamente en Limón, San Marcos, de Tarrazú, Desamparados, Cartago, Villas del Paraíso. Sé que, bueno, quizá no conocen mucho un poco la geografía y distribución demográfica de mi país, pero lo interesante es que aquí hay provincias centrales y también localidades sumamente periféricas del entorno capitalino. Y esto sale una cualidad muy interesante en este proceso de difusión de los clubes revolucionarios. Finalmente, la organización y presencia de los clubes continúa creciendo durante el año 1897 de manera muy significativa. Una muestra de ello se confirma en las diversas publicaciones del pabellón cubano, donde se notifica la inauguración de 4 nuevos clubes. Por ejemplo, durante la edición del 28 de marzo y el 13 de junio en el pabellón cubano, aparecen 4 nuevos clubes, uno de ellos instalados en la localidad de Bocas del Toro, es decir, cerca ya de la frontera Costa Rica-Panamá, bajo el nombre de Club Admiradores de Maceo. Con excepción de esta última organización, la lista de clubes que se registra en este cuadro mantendrá hasta el 6 de febrero de 1898 un total de 21 clubes registrados. Continúo con otro, ya el penúltimo tema, que se refiere a las actividades culturales y cuáles eran las actividades que propiciaban estos clubes, cuáles eran sus dinámicas de socialización. Bueno, otro de los aspectos medulares que se infieren de las publicaciones realizadas por el periódico El Pabellón Cubano
radica en la gran cantidad de actividades artísticas e intelectuales que realizaban. Eran básicamente centros de difusión cultural, activos de actividades culturales, artísticas de toda índole. Voy simplemente a mencionar un par de casos para que ustedes vean el registro que lleva este pabellón cubano en cuanto a esa organización artística. Dice así: la velada lírico-literaria, que son carácter privado, ofrece el cuerpo de consejos a cubanos y costarricenses para conmemorar dignamente el primer aniversario de la Revolución Cubana, tendrá lugar esta noche. Dada la animación que existe y lo escogido del programa, es de suponer que quede brillantísima. Se dice que se bailará. El local escogido es la nueva casa situada en la avenida Central, junto al teatro. La hora en que se dará principio será a las 8. La siguiente. En la velada literaria, se hicieron de notar la señorita Rosa Callejas recitando una bellísima poesía, el señor Emilio Pacheco diciendo sus sentimientos estrofas a Cuba, el señor Bailand, quien declamó la incomparable elegía de Palma a los estudiantes de La Habana, y al joven y ya notable orador Ernesto Marín. Un quinteto de esa capital amenizó los intermedios, tocando generosamente escogidas piezas. Adelante. También es interesante observar cómo el pabellón cubano registra las relaciones internacionales entre los clubes. Aquí un ejemplo muy concreto. Dice así: en la última sesión del Club Hermanos de Maceo ingresaron 12 socios, de ellos un norteamericano, un francés, un nicaragüense, 2 cubanos y 7 costarricenses. Es palpable el progreso de este centro patriota. Y así podríamos seguir con otra de las citas donde se establecen estas relaciones o se evidencian esas relaciones internacionalistas. Dice así: el Club Periódico Cubano, es una carta dirigida al redactor del periódico, el Pabellón Cubano en Costa Rica, dice: el Club Patriótico Cubano Mercedes Varona, fundado en 1892 bajo los auspicios del gran José Martí, pide su colaboración a las hijas de esta guerra en la empresa de levantar fondos con el humanitario fin de remitir medicamentos para los hospitales de sangre de los heridos cubanos. Nosotras esperamos que la súplica que hacemos no se perderá en el vacío, porque tenemos entendido que las hijas de este país, a fuerza de buenas americanas, nos prestarán su concurso, siendo como es la causa de Cuba, la causa de toda la América, patria y libertad. Y finalmente, otra cita donde se da un apoyo económico por parte no solamente no de un club propiamente cubano radicado en Costa Rica, sino de un grupo de jóvenes entusiastas totalmente identificados con la lucha independentista cubana, un grupo de jóvenes en una localidad muy rural en mi país que se llama Atenas, donde dice lo siguiente, se registra el siguiente dato: varios jóvenes de Atenas, Costa Rica, han enviado al cuerpo de Consejo Cubano por nuestro conducto un importante donativo destinado al socorro de los heridos cubanos en campaña. Finalizo con las siguientes conclusiones preliminares hasta este momento. Tal como se evidencia en las secciones principales y objetivos de este estudio, el proceso de recepción y divulgación que tuvo el proyecto político de la independencia cubana entre los años 1895 y 1898 a través del periódico El Pabellón Cubano y los clubes revolucionarios en Costa Rica muestra en definitiva el impacto sociocultural que tuvo la causa independentista en las distintas sociedades hispanoamericanas, centroamericanas en este caso, así como la mediación social y discursiva que tuvo la actividad periodística y editorial en el desarrollo de una conciencia anticolonial y antiimperialista de índole internacional. En el caso costarricense particularmente, dicha recepción se inscribió dentro de la última etapa de consolidación del Estado-Nación y la formación de una oligarquía liberal que se debatía, al igual que en muchas otras sociedades hispanoamericanas, entre la defensa de un discurso de soberanía nacional bajo la égida liberal y la amenaza, evidentemente fáctica, neocolonialista e imperialista estadounidense. De allí, pues, que el efecto de identificación y solidaridad con el proyecto político independentista cubano adquiere en el contexto centroamericano una profunda significación política,
dada la necesidad ideológica que tenía la clase liberal e intelectual en afirmar su proyecto de hegemonía nacional al mismo tiempo que profundizaba sus relaciones de codependencia económica con las distintas dinámicas capitalistas de finales del siglo XIX. Dos, asimismo, bien cabría afirmar que los mecanismos de divulgación periodística, como es el caso del pabellón cubano en Costa Rica, y la organización de actividades culturales, políticas e intelectuales promovidas por los clubes revolucionarios a lo largo del país, funcionaron como una estrategia de legitimidad y pensamiento político por parte de las élites intelectuales liberales en Costa Rica, quienes intentaban articular una conciencia nacionalista más allá de los centros metropolitanos. Esto explica el por qué los clubes revolucionarios estaban sumamente presentes en regiones inclusive más allá de la ciudad capital. Finalizo. Como el ritmo sincopado de una guajira, la cadencia musical de una contradanza, la métrica negra de Nicolás Guillén o el baile acompasado de un danzón cubano, la llamada guerra necesaria no se podría comprender sin la mixtura heterogénea, policéntrica y simultánea de tiempos, espacios, lugares, estrategias de enunciación, afectos, desde los cuales se difundió en el contexto de la modernidad y la actividad periodística hispanoamericana el gran proyecto político, cultural y literario que articuló la gran gesta heroica y revolucionaria de José Martí. Muchísimas gracias por su atención.